vamos con culiadazos. Qué boquita. Qué boquita. Bueno, a mí me toca presentarlo un poquito. Yo tuve la suerte de leerlo bien tempranamente al libro, porque apenas lo largó, nos llegó a nosotros un ejemplar y tuve esa posibilidad. La verdad que muy interesante, muy interesante. Es realmente un intento muy concreto de abordar la realidad de la provincia de Córdoba en un contexto nacional, que está muy bueno. Me parece que eso tiene un aditamento muy interesante, pero lo importante de la presentación del libro es que yo no tengo que tratar, por eso estoy pensando cada palabra que digo, que tengo que tratar de no spoilearlo y a la vez lograr en ustedes alguna curiosidad para comprarlo. Así que no es fácil esto. Y la primera cosa que se me ocurre es que en este libro el Lean encuentra un personaje en la provincia de Córdoba bastante oscuro, que no lo estamos viendo, del que no se habla mucho, cuyo nombre es bastante extraño, y si yo lo doy, que no lo voy a dar después porque ustedes deberán leerlo, no lo conocemos tanto. Seguramente si yo diera el nombre ustedes dirían, che, ¿quién es este? Bueno, es un tipo que está metiéndose en la política cordobesa de una manera muy fuerte, que la clase dirigente no lo está viendo, pero de algún modo este sujeto tiene muchas chances en el 2027 de ser por lo menos candidato a gobernador, según a mí me parece, y no sé, como está Córdoba, en donde 8 de cada 10 cordobeses votaron a Milei, no sé yo qué chances y qué gran chances tendrá este sujeto. ¿Es cordobés? Es cordobés, nació en enero. Y lo que hace Lean con este personaje es decirnos quién es, qué hace, dónde está teniendo grandes influencias en Córdoba, cómo se está catapultando y cómo está apareciendo. Y a mí me parece que es muy importante también evocar lo que pasó con Javier Milei en la República Argentina, No lo vimos venir. La clase dirigente de Argentina no lo vio venir, no vio en el espejo retrovisor que venía por detrás un sujeto de estas características que nos ha sometido a un trato a los argentinos que no sé cuándo vamos a poder salir de esto, Pero entonces, a mí me parece que lo más paradigmático que tiene este libro, que se llama Culiadazo, es efectivamente esta capacidad de ver lo que muchos no teníamos ni siquiera en nuestro radar. Este sujeto está ahí, tiene ciertas capacidades y me parece que maneja muy bien ciertas cosas que hoy son muy interesantes, como discursos, discute, se enfrenta a las izquierdas, se enfrenta hábilmente a las izquierdas, no tiene problema en polemizar, nos deja sin palabras, nos deja muy silenciosos, o peor, enojados. Ha pasado en varios, ahí evoca Lean unas entrevistas que este tipo dio junto a otros personajes de la provincia de Córdoba, muy conocidos, en un medio de comunicación, y la verdad que uno, después de leer, dice, pero puede ser que hayamos quedado tan mal con un sujeto de estas características. Bueno, ahí está presentado en este libro. Yo no quiero, por eso decía, quiero este equilibrio de no spoilear, para que podamos leer y difundir esto, Y que, una de las características más interesantes que tiene este libro es esa, Encontró un personaje, el Lean lo ve en el espejo retrovisor, espero que la clase dirigente de Córdoba lo empiece a ver, y podamos enervar esta posibilidad, Tempranamente, que no tengamos después que lamentar eso, Y la otra cuestión que me pareció interesante era el poquito tiempo que me habías dado. Él me dijo, che, te doy poco tiempo para hablar. Yo me dice, boludo, habla todo lo que vos quieras. Sí, culiadazo hablo yo, y además son 5 o 7 minutos. Bueno, entonces no me quiero extender tanto, pero... Extendete lo que quieras, esto es muy directo. Sí. No. Bueno, aprovecha.
Aprovechá eso, aprovechemos eso. Cuando leí el libro me dio la impresión de estar en una montaña rusa. Esta fue la sensación que tuve cuando es muy interesante eso, porque de golpe estás arriba y de golpe estás abajo. Muy impresionante. Y si uno tuviera que poner en el arriba y en el abajo de esa montaña rusa, yo diría que, voy a darlo vuelta, ¿no? Abajo está la clase dirigente de la provincia de Córdoba, en ese barro de la política que evoca partidos políticos vetustos, ¿no? Que hace 40 o 50 años que no modifican sus cartas orgánicas, sus declaraciones de principios, sus bases de acción política, pero que han metido en el norte de los electores la posibilidad de que son hábiles para gobernar, para el gobierno de los otros, ¿no? Y arriba de esa montaña rusa está el ciudadano y la ciudadana de a pie, ¿no? Es decir, el tipo que, por ejemplo, está en una marcha o en un acto de libertarios en el patio Olmos vendiendo choripanes. Entonces, el autor le pregunta a ese personaje qué piensa de todo esto, de toda esta clase dirigente que está ahí jugándose el país, estos libertarios, pero ¿qué pensás vos que estás vendiendo los choris acá? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo estás viendo la cosa, no? Entonces, ese juega con esa montaña rusa en donde de golpe vos estás viendo lo que está pasando en el kiosquito de la prebenda y de la clientela política, pero también aparece acá el ciudadano y la ciudadana de pie, ¿no? Que te dice, che, está jodido esto, ¿eh? Si yo no sé qué pensarán ellos, pero yo creo que está jodido esto, ¿no? Es esto de, los franceses tienen un término que se llama foné, ¿no? Cuando la clase dirigente escucha ese foné y lo interpreta, mucha gente los vota, ¿no? En Córdoba, en la provincia de Córdoba, este partido cordobesista interpreta una foné de un sector concentrado de la economía, de una minoría, pero no está interpretando el foné, lo que está diciendo el pueblo abajo, el ciudadano y la ciudadana de a pie, que no vende nada, que no llega a fin de mes, que se queda a mitad del camino. Entonces a mí me parece que expulga eso de una manera muy, muy interesante. Y además, una cosa, y para ya ir terminando esto, es que cuando él analiza ahí esta foné y esto que está pasando con la dirigencia política, nos preguntamos, y yo creo que nos tendremos que preguntar todos, ¿cómo salimos de esto, no? El libro no propone ninguna conclusión, pero sí acerca un montón de herramientas para que saquemos conclusiones. Eso es lo que está bueno, ¿no? Y por otro lado, me pareció interesante esto de, Lean pone ahí, che, son 20 artículos que yo escribí, yo los leí cuando salieron, los artículos, nosotros seguimos mucho lo que escribe, los leí, pero en el libro están los entretelones de esos artículos, las cosas que en la publicación original no salieron, que estaban por detrás y que tal vez son más importantes que incluso la nota misma. Entonces, a mí me parece que tiene muchas cosas interesantes, hallazgos muy importantes, pone de relieve de una manera muy interesante quiénes son los tipos que han asumido en Córdoba el gobierno de los otros, como dice Foucault, ¿no? Y son raros, son extraños, pues son tipos que no tienen en el norte verdaderamente nuestros intereses, de ningún modo, están por otro lado esas cosas, ¿no? Y a mí me parece que eso hay que modificarlo. Y como yo te escuché en unas notas, Lean dijo en una de las notas que, digo, me iba a preparar antes de venir, Lean dijo, sí, voy a escribir, estoy pensando en el segundo libro. Y entonces yo dije, bueno, yo le tengo que sugerir el título del segundo libro. Yo dije esto, a ver, lo voy a decir, lo voy a decir al título, como sale de mí ya deja de ser de mí. Para hacer lo demás, o sea, yo no voy a... Votamos. Claro, y además no voy a reclamar derecho de autor, ¿no? Yo creo que el libro... No, derecho de título nada más. El título, exactamente, el título. Yo creo que el próximo libro se tiene que llamar Reculiadazo. Recargados.
Reculada. Así que maestro, todo suyo. Che, decime, los dos que están adelante. Los conozco. ¿Quiénes son los dos de atrás? ¿Los digo o lo decimos? Decilo. No, A mirá. ver si. Eso es. Este es Schiaretti. Sí, Schiaretti. Este es Luis Juez. Ah, Sí, Luis Juez. Juez. Yayora. Sí. Este es Milley. Sí. Y este es el Ese es personaje. Y ese, La que no genial. puede decir quién es. No, bueno, lo va a decir él seguramente. Este es el otro personaje que aparece. No es de Loredo. No, no es del. No. No tiene tanto. Qué rarito. No parece tener tanto. Está bien. Gracias, León. No, gracias a vos. Ah, te vas a Varela, mirá. Bueno, arranco. Bueno, gracias primero que nada a la Asamblea por organizar todo esto. Para mí no es algo menor que la primera presentación, momentáneamente donde estoy viviendo en Aguadoro, pero también que lo organice una asamblea socioambiental, me parece que no es algo menor. Es como que, si bien uno podría decir que no es un libro que habla sobre cuestiones ambientales, de hecho yo creí que mi primer libro iba a ser sobre cuestiones ambientales, pero bueno, dada la situación particular que está viviendo la Argentina, gracias a Conan, que me inspiró por todo lo que nos ha dado esta entelequia llamado Conan, que nos brindó este panorama y que me inspiró como una justificación para tratar de entender qué pasa en Córdoba. Que yo siempre insisto en esto es un libro periodístico, con lo cual no pretende, partiendo de la base de que, no sé si habrán notado, pero Córdoba, libros de periodismo, parece que no hay muchos, ¿no? O sea, yo creo que si uno va a una librería y pide, ¿me puede dar un libro de cordobés, de periodismo? Sí, ¿cómo no? Ahí le traigo. Posiblemente lo que le vaya a traer es un libro de revisionismo histórico. Bueno, no es de revisionismo histórico, a pesar de que hace referencias a años recientes, pero no lo considero un libro de revisionismo. Tampoco es un libro que habla netamente del rosqueo político, que es lo que habitualmente se instaló en el periodismo político cordobés, pero tampoco es un libro de una sumatoria de testimonio de las víctimas del régimen económico de Milei. O sea, no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente un libro de periodismo, obviamente con una postura desde abajo y de resistencias. Esto es una editorial de Río Cuarto, podemos decirlo, una editorial independiente. Yo también dejé bien claro que quería que sea un libro de no una editorial famosa, ni que infle el precio de una manera morbosa, si se quiere. Bueno, justo está la Feria del Libro y la queja de siempre de la Feria del Libro es que la gente va a la Feria del Libro y no compra libros. Y no lo compra porque los precios son... Sí, son tremendos. O sea, no sé. Entonces, bueno, yo tenía ese criterio mental. Y partiendo de la base que también convengamos, el periodismo político cordobés es aburrido. Es aburridísimo. O sea, habla de rosca entre los funcionarios, no hay debate entre los candidatos, no hay nada. Entonces, termina siendo una suerte de núcleo duro donde hace que la política termine siendo aburrida a veces. Entonces, bueno, también el tema de la portada, el título, que sea algo disruptivo, atractivo, y también pensando en un público que no es el público que esté obsesionado con la rosca política, sino gente organizada, militante, si se quiere, pero que no le gusta leer todo el tiempo de periodismo político porque utiliza una prosa, un vocabulario que es aburridísimo, tedioso. Entonces, bueno, de cierta manera apuntaba a ese lado. También preguntémonos por qué es aburrida la política cordobesa. Bueno, es aburrida por la sencilla razón de que la dirigencia política en general está subsumida a un mismo paradigma, si se quiere, el paradigma liberal, digamos. Cuando uno piensa en nombres, sea, no sé, un José Manuel de la Sota, sea un Luis Juez, sea un Ramón Mestre, sea un Rodrigo de Loredo. De Loredo es un personaje que lo mencionaré una o dos veces sin ninguna importancia. Le doy más importancia a otro diputado del radicalismo, que es Luis Picat, que me parece que es un tipo mucho más vivo.
del de Jesús María, que me parece que es alguien mucho más vivo y con más capacidad de tener más trascendencia que un Robledo de Loredo, por ejemplo. Dicho sea de paso, precisamente algunos personajes que aparecen en la tele no están muy presentes. Por ejemplo, no está Diana Mondino, yo siempre lo consideré un personaje intrascendente, digamos, entonces tampoco quería caer en una lógica, si se quiere, televisiva, digamos. Prestar un poco más de atención a algunas figuras que no tienen quizás tanta presencia, pero hay que prestarles atención. Y efectivamente, en general, el cordobesismo para mí no es solo la dirigencia oficialista, sino también la opositora. Es decir, podemos decir que se dividen entre el oficialismo que está aferrado a un discurso más apegado a la gestión, a la capacidad de gestión, y los opositores que en general tienen un discurso más honestista, basado en la denuncia de la corrupción. Quizás algunas páginas hay casos de corrupción que se mencionan en este libro, pero bueno, por ejemplo, Luis Juez es el que ha canalizado de alguna manera ese discurso, y bueno, hoy en día está viendo si puede lograr o no ser el candidato a gobernador de Milei en el 2027. Pero precisamente como son del paradigma liberal, Milei también está dentro del paradigma liberal, solo que en otra escuela, que es la escuela más posmoderna, el anarcocapitalismo o liberal libertario. Los que tenemos acá son más de una escuela tradicional, incluyendo a este personaje que Juan amaga, que es Agustín Laje. Él no está viviendo en Córdoba, está viviendo en España, pero sí sé que adquirió un departamento un departamento de los que construyó la empresa Gama. Creo que está cotizando el inmueble en unos $150.000, por lo que se está viviendo su madre ahí. Hay todo un tema con la relación con la madre y todo eso, pero tampoco caer en un estereotipo. Hay estereotipos de los militantes libertarios, he ido a las concentraciones, pero hay de todo igual, hay de todo. Pero no es que Agustín Laje pueda solamente ser un candidato potable para gobernar Córdoba. De hecho, se amagaba con que así sea, pero creo que con cierto atino optó por no hacerlo, no ser candidato. Pero yo en realidad creo que Laje puede tener chance de ser presidente del 2031. Más allá de cómo le vale la Libertad de Avanzar. Tiene una capacidad muy curiosa en cuanto a pragmatismo, a formación, y también teniendo presente que para el 2031 todos los jóvenes que van a votar totalmente van a ser criados por el TikTok. Y quizás otra red social que surja, que no sabemos cuál va a ser. Y eso creo que es algo a tener presente también. Pero bueno, resaltando lo de la cuestión liberal, incluso pensando un poco en la figura de Juan Schiaretti, Schiaretti siempre resalta esto. Córdoba es la provincia que tiene menos empleo público de todo el país. Él se basa en que toma la cantidad de trabajadores que hay a nivel provincial y a nivel municipales, y hace una tasa, lo divide por la población entera y se hace en cada provincia. A él le da que Córdoba precisamente tiene la menor tasa de empleo público en comparación al resto de las provincias. Entonces, bueno, él lo toma como un orgullo el hecho de la capacidad que tiene una provincia de no estar generando puestos laborales. Claro. Ahora, cuando uno mira ese ranking, da la casualidad que en los primeros están todas las provincias que podemos decir de la región centro, ¿no? Córdoba, Santa Fe. Lo cual es curioso, porque entonces el patrón que vemos ahí es la zona núcleo, ¿no? La zona núcleo de la pampa húmeda, que son esas tierras que garantizan altos rindes sojeros, digamos, la tan comentada soja. Yo digo, pero entonces no es que lo tuyo es porque tenés una eficacia gubernamental de haber convencido al capital de generar el puesto. No, es por un accidente geográfico. O sea, tenés la zona núcleo. Y posiblemente no hace falta, ¿no? Y lo curioso es que cuando hay informes, cuando analizan, bueno, ¿y dónde están esos puestos laborales? Cuando se analiza a ver dónde están distribuidas las empresas, las pequeñas y medianas empresas,
En el caso de la provincia de Córdoba, lo que detecta es que en realidad las principales pymes, las más pesadas, están en la zona sur de la provincia. Las pymes, las cooperativas agrícolas, eso están generando los puestos laborales, o los puestos laborales, no sé cómo se le dice, los trabajos dignos, ¿no? Lo que se le dice los trabajos dignos. Claro. Ahora, es curioso porque esto tiene una contracara que son las planillas del INDEC. Que el INDEC lo que hace es ver cuál es la situación laboral, no de las provincias, lo que hace el INDEC es revisar las 31 urbes urbanas que hay en todo el país, y lo que detecta es que la urbe del Gran Córdoba, que es la ciudad de Córdoba y los pueblos de alrededor, tiene la peor insatisfacción laboral. Es decir, hay un montón de personas que no están satisfechos con su laburo, ya sea porque no les alcanza la plata, o no logran completar una jornada laboral, por ejemplo, y posiblemente estén demandando más laburo por eso. Entonces no se está generando los puestos laborales en esa región del Gran Córdoba. En la provincia de Córdoba, para el INDEC, hay dos grandes urbes: el Gran Córdoba, que es inmenso, y Río Cuarto. Y Río Cuarto en general le va bien, digamos. Y Río Cuarto es uno de los que tiene campos, bueno, los objetos. Entonces, yo ahí lo defino a Schiaretti como el Henry Kissinger de Milei. Henry Kissinger ha sido un personaje central en el siglo XX, fue funcionario de Estados Unidos, de Richard Nixon sobre todo, un diplomático que encarnó el pragmatismo más visceral y difícil de tragar. Desde nuestra óptica como América Latina lo señalamos como uno de los responsables de financiar, de manejar los hilos de la CIA para colaborar con las dictaduras militares, por ejemplo. Con lo cual uno interpreta que Kissinger encarnaba eso, es el cálculo frío dentro de la política y de aceptar que las consecuencias negativas que emergen son terribles, pero son daños colaterales, es decir, hay que aceptarlos como tales para que no venga un mal mayor. Es decir, las dictaduras militares son horribles, pero es el costo a pagar con tal de evitar que se expanda, no sé, el comunismo, el socialismo y atente contra el sueño americano. La propiedad. Y la propiedad privada. Bueno, yo diría que Schiaretti tenía ese planteo a la hora de tomar un posicionamiento colaboracionista con el ascenso de Milei. El Círculo Rojo Empresarial de Córdoba, que lo encarna la Bolsa de Comercio, por ejemplo. Se habla mucho de la Fundación Mediterránea, pero la Bolsa de Comercio es más longeva. Tiene la lectura que el ascenso de Milei se debió a tres variables. Una, la crisis económica, y que además el Frente de Todos eligió al ministro de Economía como candidato. Dos, la reunión que tuvieron Milei con Bullrich y Macri, que permitió que todos los que votaran a Bullrich votaran a Milei. Y tercero fue Juan Schiaretti. Consideran que Juan Schiaretti tuvo una importante labor, a pesar de las presiones internas del peronismo cordobés, que algunos sectores consideraban que era inaceptable permitir que Milei ganara, y sin embargo Schiaretti prácticamente fue el único gobernador que se puso en una posición de avalar que ascendiera Milei. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que hay dos planteos. Por un lado, una lectura política que él veía que Milei, y que efectivamente estaba teniendo una llegada muy curiosa en sectores populares. Si él lograba ser presidente, eso iba a generar un duro golpe al PJ centrado en el AMBA y en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual implicaba que el propio PJ a nivel nacional tendría que revisarse a sí mismo y sacarse de encima todo lo que tenía olor a la letra K, por ejemplo, ¿no? Sacarse de encima el progresismo y retornar a un peronismo que sea más federal y todo eso. Y quizás con chance de que alguna, no él necesariamente, pero sí el cordobesismo tuviera más influencia en ese aparato. Y después la cuestión económica, política, si se quiere, que es que, como acabo de decir, viene de un paradigma, coincide en un paradigma que es este planteo de decir, es duro, pero es necesario. Es decir, el ajuste es necesario. Es decir,
se debe iniciar un periodo de ajuste visceral, fiscalista, es decir, que la población tenga que pagar los costos, y aprovechando que estamos hablando de que es alguien que considera que el Estado no debe intervenir en la economía, sino que confía en el mercado, que las empresas puedan solucionar todo, al tener un discurso completamente nulo sobre lo que es la producción, interpretaría que todo lo que es la región centro, el cordobesismo, lo que sea, sería la fase superadora de eso. Listo, Milei ya cumplió con el ajuste fiscal, el costo político se lo va a comer él y nosotros seremos la etapa superadora. Podremos plantear, capitalizar el nuevo periodo de Argentina, que es una economía más productiva. La fiscalista ya está, ahora viene la etapa productiva. De ahí que emerge, bueno, Provincias Unidas, digamos. Provincias Unidas se enmarca en esta lectura. No se cumplió con lo primero por ahora, lo de eliminar la letra K, pero bueno, Provincias Unidas, en el ámbito electoral que se viene, trata de mostrarse de ese modo. Bueno, gana Milei. El tema es que el problema está en que Schiaretti ya no es el gobernador, sino ya llora. Ahí yo planteo un tema que en realidad el yayorismo ha tenido una pequeña pesada herencia que le dejó Schiaretti, que tiene que ver con varias cuestiones. Deuda externa. Porque hay que decir otra cosa. Cuando pierde Macri, las elecciones de 2019 y viene el Frente de Todos, ese gobierno planteaba que, mira, el problema financiero de Argentina son tres. Uno, la deuda con el FMI. Dos, lo que todo el mundo está leyendo, lo de la bicicleta financiera, el carry trade, este juego de título de deuda que es un quilombo. Y tres, lo que menos se comenta, las deudas provinciales. Es decir, Macri habilitó que las provincias puedan endeudarse, empapelarse de deuda de dólares, y que uno de los principales beneficiados ha sido Schiaretti, que quedó de manifiesto cuando, bueno, bailaron Gilda, Macri y Schiaretti y todo eso. Bueno, casi caímos en default, de hecho, creo que fue en el 2020, porque casi no pagamos uno de los bonos de deuda que se lanzó para solventarlo uno de los tantos gasoductos troncales, y que esa plata se la quedó Odebrecht. Como para tenerlo en cuenta también. Sin pagar coima acá en Córdoba. Somos la única región del mundo donde no le hemos pagado una coima a Odebrecht. Inédito. Claro. Pero bueno, hay otro tema. Porque yo creo que Yarlora era del grupo que no quería que ganara Milei, porque se tuvo que comerse el viaje de que la motosierra afectó la obra pública. Y si hay algo que capitalizó bastante bien el cordobesismo oficialista fue la obra pública. De hecho, hubo algo inédito en el ámbito empresarial de las construcciones, que el Grupo Rogio declaró que no podía pagar alguna de sus deudas. No podía hacerse cargo de algunas, lo que se dicen obligaciones negociables, o sea, deudas que se comparten entre empresas, digamos. Eso fue una situación bastante que impactó en el ámbito, sobre todo siendo el Grupo Rogio, diciendo, no, ¿cómo no vas a pagar sabiendo que tenés tantas obras en el país y todo eso? Bueno, fue una noticia que impactó bastante. Entonces, bueno, después de lo que fue el primer verano de Milei, que recordarán fue catastrófico en el sentido que no pudieron aprobar la ley bases, yo le digo la ley Bondi Zombie porque le decíamos ley Omnibus, digo, bueno, ley Bondi, pero el proyecto original tenía más de 600 artículos, terminó aprobándose 200, entonces fue como un zombie que se le caía a pedazos y quedó como un zombie, ¿no? La ley Bondi Zombie. Que bueno, terminó aprobado y hay una fecha clave ahí, que es el 12 de junio de 2024. El 12 de junio de 2024 se aprueba en el Senado. Protestas en la ciudad de Buenos Aires. La imagen más impactante fue el patrullero de Cadena 3, fue volteado, incendiado, una fogata. Muchos sectores plantearon, esto que está ocurriendo es el peor ataque a la libertad de prensa que viene sucediendo. Yo, cuando vi esas imágenes, bueno, sentí que fue un momento orgásmico.
Bueno, se quema el móvil de Cadena 3. 30 minutos después, Yarlora y Guillermo Francos anunciaron un acuerdo para ayudar a Córdoba en materia de obra pública. Porque los medios de Buenos Aires no lo señalan, pero fue muy importante el ascenso de Guillermo Francos como superministro de Milei. Él había accedido como ministro del Interior, es decir, dialogar con los gobernadores. Ahora, una cosa es que estés dialogando como intermediario con los gobernadores, pero otra cosa es que seas jefe de gabinete con muchos ministerios debajo del organigrama, o sea que tenés mucha espalda, muchos recursos para dialogar. Precisamente, Franco le prometió a Yarlora que iba a completar algunas de las obras viales de la provincia de Córdoba, que curiosamente están ubicadas en la zona sur, este y sur de la provincia de Córdoba, es decir, donde están los cultivos agrícolas, que es esa demanda que se tiene presente de que haya caminos viales en las zonas de alta productividad, etc. Y una de las obras que se había comprometido en la Nación, aunque todavía sigue estando, se está quejando Yarlora de que no se cumplió con esa promesa, es el tema de la obra de la autopista Córdoba-San Francisco, que es una obra nacional. La propuesta fue que se provincializara, pero bueno, con la ayuda de algunos fondos que parece que no se están cumpliendo, etc. Bueno, y de todas maneras ya se lanzaron las licitaciones de distintos tramos. Curiosamente, 2 de esos tramos, 35 kilómetros en total, se la quedó el Grupo Rogio. Como que en cierta manera ahí la provincia le dio una mano a justo una constructora que necesitaba liquidez para poder saldar sus deudas. Bueno, y así estamos en un día como hoy donde los que saben de finanzas dicen hoy es algo inédito, estamos recibiendo dólares de Estados Unidos de manera directa prácticamente. No sé si leyeron las noticias de hoy, finalmente Caputo acordó con el ministro de Economía de Donald Trump y los dólares llegaron ya al toque. Por eso, por lo cual, sí. Igual tranqui, que sin nada cambia, ¿eh? Esa es la gran duda que nos está generando. ¿A cambio de qué? Esa es la gran duda que nos genera. Pero o sea, lo insólito de todo esto que estamos viviendo es que no... son todos dólares prestados. Hoy en día Argentina solo tiene dólares prestados, no ha habido inversiones de ningún tipo. Cuando se dice que las multinacionales se van, es que todo lo que dejan se lo terminan quedando empresas locales. Quizás el más conocido, se va Telefónica, se lo queda el Grupo Clarín, por ejemplo. Es decir, hay una argentinización de las empresas que antes eran extranjeras. Y no sé, si le sumamos el quilombo de YPF, donde una jueza reclama las acciones de YPF, Milei no le queda otra que no, que hacer patria, si se quiere, y quedarse con las acciones, porque YPF, la realidad, es el único que le está generando dólares frescos, porque por primera vez tenemos superávit energético, es decir, estamos exportando más energía que importar. Obviamente por la ayuda del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró el año pasado, etc. Hace 2 años, perdón. Y hay algo curioso en todo esto. Cuando Milei vino a la Fundación Mediterránea, que fue noticia porque Milei dijo que Alfonsín estuvo implicado en un golpe de Estado. Él se refería a lo del 2001. Cuando él termina de hablar y se va, por lo general hace eso. Viene a Córdoba, ha dado su discurso y se va. No se queda ni para comer. Bueno, salvo de la última visita reciente que estuvo como 8 horas, que fue algo inédito, que estuviera 8 horas en Córdoba, pero bueno. Pero cuando él se va a Milei, uno de los próximos expositores invitados en la Fundación Mediterránea es Andrés Malamud, de Raíz Radical. Él había publicado, la verdad que eso que dijo Milei de que Alfonsín es golpista, me parece bien que lo diga, porque al ser el padre de la democracia demuestra que él puede decir lo que se le cante al traste, digamos. Pero bueno, pero Malamud dijo algo interesante en la Fundación Mediterránea. Dice, a ver, Milei tiene en claro que él necesita federalizarse, ¿no? O sea, es una fuerza política muy porteña, pero sabe que su voto no vinieron de Buenos Aires. Vinieron en Córdoba, vinieron en Mendoza, en Cuyo, entonces necesita efectivamente tener una mirada federal. ¿Qué hizo para hacer una mirada federal? El RIGI. El RIGI fue pensado exclusivamente como un afán de generar una posible producción, lo único que se le ocurrió en materia de producción para las provincias.
Ahora, tiene un problema eso, dice el propio Malamud, porque el votante promedio de Milei del 2023, ahora está mutando, pero en general el votante promedio eran los jóvenes varones precarizados, ¿no? Y él propone un RIGI para minería, energía, petróleo, que demandan mano de obra intensiva pero sofisticada, formada, que no encaja evidentemente con el votante promedio de Milei. Entonces tiene ese dilema. Bueno, y esto es lo que ha generado lo que le pasó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. No tengo idea cómo va a ser en las elecciones paso que se viene, paso ya no existe, de octubre. No tengo idea cómo va a ser. Cada provincia tiene su realidad. Pero bueno, así estamos. Cuando lo estaban esperando a Milei en la Fundación Mediterránea, no alcanzaron ni las sillas. Tuvieron que traer más sillas. Y yo, esa es la información que me llegaba cuando yo estaba en plena calle contemplando manifestaciones en repudio a la visita de Milei y las concentraciones que hubo en ese 2024 en la ciudad de Córdoba, puedo decir que han sido muy flojas. Muy poca gente. A pesar de que se lograban todas las centrales sindicales ponerse de acuerdo para hacer concentraciones, los cuerpos eran muy, muy pocos. ¿Por qué? Bueno, lo podremos discutir y obviamente estoy hablando de 2024, 2025 tiene otro, si se quiere, otro andar, pero es muy notorio la poca convocatoria que hubo. De hecho, la primera vez que él vino, en 2024, fue por el 25 de mayo, que él esperaba firmar el Paco de Mayo, o Pacto de Mayo, yo digo Paco de Mayo, y en general las coberturas señalaban la poca convocatoria de Milei en Córdoba, que tenía media plaza. Es cierto, yo estuve de un lado y del otro lado de las vallas, pero también hay que decir que fue muy pobre la convocatoria del otro lado de las vallas. Y eso es una discusión que digo los sindicatos por ser los que más convocan, pero los sindicalistas reconocen públicamente, compañeros, tenemos que hacer una autocrítica, porque la verdad tenemos que plantearnos porque también hay que decir, las bases votaron a Milei y eso merece ser discutido al respecto. Entonces, como bien dijo Juan, no tengo una respuesta qué hacer frente a eso, pero ¿de qué herramientas? Bueno, yo no soy dirigente político ni nada, así que no soy quien para decir qué hay que hacer. Yo como periodista lo que vengo contemplando es que a lo mejor las resistencias, que a veces son más conservadoras de lo que uno piensa, es decir, se resisten a ciertos cambios, pero creo que hay tres cualidades que merecen cuestionarse en las resistencias, que yo les puse así nombres muy vagos, pero es para tenerlo presente. La primera quizás es muy obvia, la adultocracia. Yo creo que las resistencias, incluso hasta el día de hoy, a pesar de que de la boca para afuera te dicen hay que escuchar a las juventudes, hay que interpretar a las juventudes, pero en secreto te dicen, no, las juventudes son unos pelotudos, o sea, escuchan a Dali Espósito, o sea, están en otra, no son unos descerebrados, o sea, hay un ninguneo constante, no tienen cultura, o sea, hay un ninguneo constante a las juventudes, y yo digo, no, si nos aferramos a eso, olvídate, olvídate, no va a andar así. Segundo, es el academicismo. O, como dicen otros, la tecnificación de la dirigencia. Escuché un ejemplo en concreto que dice, bueno, uno de los temas de la salud mental viene creciendo en debates, pero el que siempre habla en los medios siempre es el formado, el psicólogo, pero nunca hablan los usuarios, nunca hablan los pacientes, digamos. En el caso del academicismo yo noto que, cuando digo academicismo me refiero a esta idea de poner mucho la moral sobre la política, es decir, hacer denuncias todo el tiempo, pero nunca generar una claridad programática sobre cómo superar esto. Criticar como si fuera un paper, es decir, de papers sobre el extractivismo tenemos un montón, ahora cómo superarlo no hay ninguno. Ese es la gran debate que se le quiere dar también. Y lo otro es la partidocracia. Cuando digo partidocracia no es partidizar. Partidocracia es cuando, yo lo defino cuando
a la hora de denunciar a Milei, a la hora de criticarlo, usamos un vocabulario muy parecido al de los partidos políticos. De hecho, no sé si notaron que la consigna "La patria no se vende" no estuvo presente este año. Yo creo que porque, a mi entender, el problema de esa consigna es que daba una sensación muy partidocrática, por el hecho de que la palabra patria está señalada dentro de un frente electoral, como es Unión por la Patria, Fuerza Patria, hoy garpa más Alta Colimera. Es más, eso lo aprendimos en la época de Macri. En la época de Macri, en un principio se pretendía usar consignas tipo amor sí, Macri no, o resistir con aguante, que no duraron nada las consignas. Lo que duró fue consignas que salieron de, no sé, de las redes sociales tipo Macri gato, a más de la tribuna, siendo Mauricio Macri la puta madre que te parió. Bueno, eso sí garparon, y ahora lo que está garpando es Alta Colimera, que no sé quién lo compuso, no se sabe quién es, todos se enteraron de la corrupción de Milei por esta canción, no por el periodismo. Bueno, qué sé yo, la creatividad popular emerge así, digamos. Bueno, en los ámbitos ambientales también pasa por los partidos de izquierda, me ha pasado que cuando se hicieron reuniones en cuestiones ambientales, se proponía que como principal consigna no a la reforma laboral, por ejemplo. Y uno veía alrededor y yo digo, pero, o sea, todo bien, pero no sé, acá hay gente precarizada, son ellos que están pagando ahora la reforma laboral. Vos estás proponiendo que, no sé, que estar subsumido a los sindicatos, que está todo bien, pero nada, pensá un poco que esto es una asamblea ambiental, es otra realidad, digamos, hay que dimensionar esas cuestiones. Sí, consignas internacionales, como por ahí alejadas también, ¿no? Bueno, depende de qué consigna. Pero lo podremos discutir. Pero bueno, yo para ir cerrando, yo creo que el libro, vuelvo a repetir, es periodístico, pero esperando también que se abra a otras cuestiones. No creo que haría un segundo libro con este estilo, yo haría otra cosa. De hecho, No va a ser yo en realidad, a ver, Segunda temporada, chicos, a ver, les aclaro una cosa, yo me leí los libros de Agustín Laje y estoy viendo videos de archivo de Agustín Laje, cosa que ni a los colegas, ni a la gente de la academia lo hace. Todos me ponen cara, ¿y por qué haces eso? ¿Qué sé yo? Y porque soy periodista, ¿qué tengo? O sea, no puedo estar haciendo cosas que me gusten, digamos. O sea, a veces uno se tiene que fumar estas cuestiones. No, pero me pasa eso. No, bueno, está bien, lo que digo, está bien, pero si nos pasó un elefante blanco, Claro. como Milei, evidentemente alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Hay una cuarta cualidad que quiero señalar, que no le puse nombre, pero es esta idea de armar discursos, criticar a Milei en base a cómo me pedagogiza a mí o cómo aprendo en base a los contenidos de los canales de televisión de Buenos Aires y los canales de stream de Buenos Aires. Para decirlo, si uno piensa que podemos criticar a Milei como lo hace C5N, Roberto Navarro, página 12, no me sirve. Perdón. No me sirve. No me sirve. No solo no lo digo por el contenido, lo digo por el estilo. Es muy fácil decir, te toman por boludo, Milei es corrupto, qué sé yo. Sí, porque estás en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde le está yendo como el culo. Pero estamos en Córdoba, 74% lo votó a Milei. Es decir, calcarlo así tal cual como lo hacen esos medios, no me parece que sea lo más eficiente, digamos. Entonces yo creo que hay que recuperar un poco las discusiones de lo que pasa incluso a nivel, también lo planteo en el libro, algunos principios de qué pasa en las comunidades, en los ámbitos ambientales. Bueno, todo lo que ha sido de discusión del RIGI fue, a mi entender, convocatorias muy poco satisfactorias, pero acá se generan movimientos cuando hablamos del agua. Es una palabra tan entendible, tan básico como el agua, el vecino viene. Vos le hablas de extractivismo, RIGI, no viene, pero le hablas de agua, sí viene. Bueno, creo que hay que recuperar palabras básicas y sobre todo ser tierno con el de al lado y duro con el de arriba y nunca al revés. Que yo creo que esta es otra torpeza que viene ocurriendo, que hemos sido duros con el que tenemos al lado, con el vecino que tenemos al lado, por solo el hecho de pensar distinto, y quizás un poco blandos con el de arriba. No, me parece que siempre hay que escuchar al que tenemos al lado, no importa cómo haya votado, que eso hay que tener, y a lo sumo tener dureza con el de arriba.
Yo creo que a veces lo hemos hecho al revés en algunos momentos. Entonces, bueno, yo creo que eso es para problematizar. Pero bueno, para ir cerrando, simplemente eso. Obviamente es discutible o no, pero yo simplemente me quedo que, y sobre todo diciendo esto, no anteponiendo la moral sobre la política. Tanto Milei como los cordobesistas, yo no creo que sean ni buenos ni malos. Simplemente son una manga de culiadazos. Muchas gracias. Bueno, la idea es que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, abrimos un poquito, un ratito Sí, yo quiero para charlar, conversar. Claro. Primero que no terminé de leerlo, voy por la página 100 para tener una idea de hasta dónde llegué. Y en realidad es una valoración muy reptil la mía, pero me parece muy bien narradas las historias las historias o los capítulos que he leído. Me parecen de una descripción minuciosa, muy curiosa, muy rica de los acontecimientos o las situaciones que referí. Literariamente se me escurre la lectura, me resulta fácil. Y esto vale mucho para quien como yo no lee poco porque tengo problemas de la vista. Así que bueno, estoy empeñado en seguir con el libro hasta el final, claro. Y en verdad me sirve muchísimo esta valoración que han hecho de la línea de lo político, porque yo por ahí me quedo con la anécdota y me desentiendo del contenido ideológico a dónde conduce todo el relato. Y lo de Curiadacho es fantástico, resume muy bien el camino. Así que... Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y quiere decir algo? Yo pensé que me iban a putear Sí. por lo último que dije, no de culiadazo, sino de los límites de la resistencia, digamos. Es que No, estamos todos te vamos a pegar cuando salgamos. enamoradados. No, le vamos a pegar cuando salgamos. Pero para que no se note acá en el streaming. Vamos a pegar. Pero bueno, no sé. La Natalia de la Sota, ¿cómo entra en todo esto? Taca. Por plata. No llegó ni más. No, Natalia de la Sota me parece que eso es un efecto de las discusiones internas que ha tenido el peronismo cordobés por el ascenso de Milei, en primer lugar. Después, yo creo que su estrategia se basa básicamente en comerse los votos kirchneristas, que sería una mezcla de progresistas y peronistas desencantados con el cordobesismo. Y si logra hacer eso, tener cierta espalda como para decir, miren, yo he construido esto, ¿no? Al PJ cordobés. Ahora tenemos otras condiciones para negociar. ¿Qué se puede negociar? Vaya uno a saber, digamos. Obviamente uno puede... O sea, creo que son dos vías para ella. Por un lado, tener un protagonismo en la provincia de Córdoba, que puede ser desde la gobernación o la vicegobernación, pero también incidencia en el PJ nacional, porque el hecho de que la estuvieron entrevistando muchos medios de Buenos Aires, Sí, mucho. tiene esa cuestión. Obviamente que tiene esa tensión en donde no puede acercarse tanto a las figuras del kirchnerismo, etc. Y ahí que la ningunean con que recibe financiamiento de Sergio Massa, qué sé yo. Lo que te dicen es que, sí, nos dicen eso, pero en la lista de Schiaretti hay gente que votó por Massa. Yo creo que su estrategia es eso. La duda queda en base a que, sabiendo que es algo muy reciente, un proyecto político muy reciente, y hay que ver cómo le va a ir en las elecciones, aparentemente ella saldría en un tercer lugar cómodo, pero yo creo que va a haber sorpresas, siempre va a haber sorpresas en estas elecciones. Estamos en un periodo donde florecen las sorpresas, pero el dilema de ella me parece que está en que, a ver, suponete que después de las elecciones tengas que hacer un acuerdo con la provincia, que acepte algo. La pregunta sería, bueno, algo aprendí, creo que la antigua Grecia decía que el tiempo en realidad está compuesta en cantidad y calidad. Cantidad de lo medible, el reloj y todo eso, pero también están las condiciones más descriptivas del
los momentos. Entonces la duda que no es cuándo de la Sota muy probablemente se deja absorber por el PJ cordobés, sino en qué condiciones. Claro. Porque un minuto de más, un minuto después, o cómo van a hacer lo que dice el acuerdo, puede ser la diferencia entre que la van a rebancar con las bases que viene construyendo o decir sos una traidora. Cuando no lo sé, no soy dirigente político, Claro, tampoco, claro. pero básicamente ese sería el rol de la Sota, digamos, en ese sentido. De hecho, yo, por ejemplo, tengo la impresión, no sé si coincide esto, creo que no, pero tengo la impresión de que esta elección en Córdoba es la PASO del cordobesismo para el 27. Va a resultar las PASO, va a resolver la interna en algún punto. Y algo de eso hay. Y la- Sí. Algo de eso hay. Claro, pero bueno, impresión. No, o sea, sí, algo... Está buena la definición, algo de eso hay. O sea, a ver, la lectura que hay hoy, ahora es que aparentemente de la Sota ya llegó, en cuanto a adhesiones, ya supuestamente su techo. ¿Cuánto sería ese? Y no sé, 13%, qué sé yo, pero que seguramente la voy a pifiar porque el gran problema es, yo no hago periodismo de encuestas, aclaro. Sí las veo y todo, Sí. pero si ustedes reciben una encuesta, por favor se los pido, no miren quién sale primero o segundo. Fíjense los que decidieron contestar no sé. En general hubo hace unas semanas atrás, yo calculé un promedio de que una sexta parte de las personas encuestadas dicen no sé. Hoy estamos en un periodo donde de a poquito, lentamente, los no sé van definiendo su voto, pero la realidad es que, a mi entender, muchos de ellos lo van a definir cuando entren al cuarto oscuro. Sí. No sé, entren al cuarto oscuro. No sé, y bueno, agarro este porque sí, y chao. Y ahí y deja a todos a los encuestadores con el jocote mirando para el norte que dice, no, hiciste todo mal, digamos. No, es que para mí un medio de comunicación, si publica el resultado de una encuesta como si fuera la realidad, tiene que terminar preso. Ahí me vuelvo muy salinista, muy mileísta. No, tiene que terminar en cana, sobrado. Y no, viste, No, cárcel no o bala. cárcel o bala, viste, no, dejate de bromar, o sea, pero puede ser, digamos, el tema de una PASO, sí, porque en definitiva cuántos votos juntaría de la Sota es lo que le daría amparo a la hora de dialogar con Charllora, digamos. Ahora que se va a absorber con el PJ cordobés, para mí, sí o sí, esa es su jugada, digamos. No hay duda. Allá está Rubén y Matu habías pedido hablar. Pati, ¿en qué orden? Perdón. Vamos con Rubén, Pati y Matu. No, lo mío era una pregunta más de tipo técnica. Me llamó la atención cuando vos decías que el gobierno cordobés se jacta de tener la menor cantidad de empleados públicos. En esa cuenta, ¿cómo afectan los monotributistas todos los que están precarizados dentro del gobierno? ¿Están contados como empleados públicos? Qué buena pregunta, yo creo, es una buena pregunta. No, si justamente los tienen monotributados para Por sacar, eso. claro. Porque digamos, si no es Claro. un engaño Es pichanga. una engañapicha que sí, no le crean nada. Sí. Obviamente que también, genera muchas discusiones, porque, no sé, porque si no vamos a lo que dice Milei. Milei lo que dice es que no se debe computar como empleo privado el rubro de la construcción, porque gran parte es obra pública, y eso, a mi entender, desde mi lectura, no es trabajo genuino, si se quiere. Eso lo dijo, por ejemplo, creo en la apertura del Congreso de este año, y lo tenía Charllora al lado, con lo cual uno interpretaba que un poco de caño al cordobesismo, si se quiere. La verdad que no sé bien las planillas bien precisas que tiene Schiaretti a mano a la hora de dar ese discurso. De hecho, también a veces las planillas que usa Schiaretti a la hora de decir cuánta plata gastó en obra pública medido en dólares siempre da un número muy alto. Yo cuando lo hago me da un número curiosamente más bajo. Creo que eso es porque también detecté que a veces la provincia, no sé por qué, hay ciertas obras que no computa, no sé por qué. En general, lo que a veces hacemos periodismo de datos oficiales y los analizamos, a veces
Es cierto que la provincia de Córdoba expone públicamente las cifras, pero utiliza un programa, una página web que es bastante incómodo y a veces es un perno, digamos. Pero también debe usar alguna ecuación que le permita agigantar aún más el número, y aparte, bueno, tenemos una economía bastante complicada a la hora de definir qué dólar usar para medir y todo eso. Pero seguramente, así como en la deuda tiene el criterio de decir que sea el número más alto posible, posiblemente haga lo mismo en el caso de medir la cantidad de empleados públicos, digamos. Pero lo que pasa es que también no recuerdo en estos momentos qué base de datos usa, pero el hecho de que también use el resto de las provincias, yo me imagino que es una fuente nacional, digamos, o federal. No figuran los monotributistas. Bueno, sí. O sea, las planillas Sí. laborales Bueno, implicará familiar, todo eso, entonces porque- implicará investigar cada provincia, a ver cómo es la situación de los monotributos, si son elevados, pesados, no lo sé, digamos. Yo me imagino que, sí, bueno, igual cada provincia, pero bueno, habrá que ver cuánto desbalancea eso, pero la verdad que yo diría que no me sorprendería que seamos los primeros por lo que acabo de decir, que es básicamente un accidente geográfico, a mi entender. Matix. Bueno, dos cosas. En realidad iba a decir lo que voy a decir ahora. Después voy a agregar otra cosa que vengo pensando hace rato. Nada. No, yo leí el primer capítulo, me resultó muy llevadero también. Y me encontré con, yo soy muy curiosa y muy seguidora de las cosas que van pasando, y me encontré con un montón de anécdotas que había presenciado, pero hilvanadas en una historia que te las enhebraba como un collarcito y te la dejaba ahí. Entonces, esa vez que pasó, bueno, y otras que por ahí uno no estaba al tanto y que pasaron, y me gustó mucho la narración y ese hilvanar los distintos sucesos, la entrevista tal, el coso tal, eso me gustó mucho. Y lo otro que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Sí, Cuando surgió la consigna culiadazo, Lile culiadazo, me gustó y me pareció muy creativo, me gustaron lo de las papas fritas, me pareció muy bueno. Los brócolis. Eso vino después, allá en Buenos Aires, pero acá en Córdoba, como no le gustaba la papa frita, cuando vino a Córdoba a hacer un acto, hicieron una papa friteada en la plaza. Que ahí fue la primera vez que salió lo de Lile culiadazo, creo, si no me equivoco, y me pareció muy creativo, digamos. Pero no concuerdo un poco con esto que vos decís de que no son ni buenos ni malos. Y que son unos culiadazos, en el sentido de que por ahí el cordobés, digamos, el culiadazo, es algo medio picaresco, ¿no? Es como, qué culiadazo. No termina de ser un insulto. Y yo creo que esta gente se merece un buen insulto, y creo que es mala gente. Yo creo que, como siempre dice el Juan, ¿no? ¿Y es buen abogado? ¿Y es buen médico? Y yo decir, pues, primero tiene que ser buena persona. Si es buena persona, va a poder ser buen médico. Si es buena persona, va a poder ser buen abogado. Si es buena persona, va a poder ser buen docente o director de escuela, ¿no? Es como que ese valor Para empezar. un valor humano que bastante se ha perdido, y que en el ámbito de la política lamentablemente se va perdiendo a medida que van acomodándose en distintos lugares. Se va como jirones que van dejando de dignidad humana para convertirse en estos personajes capaces de cualquier cosa, y que, bueno, ahí no concuerdo, porque creo que sí que son gente mala, y que son malas personas, y que necesitaríamos más bien dirigentes, que nos están faltando cuadros de gente buena, de gente que sea humana, que sea buena gente. ¿Quieres responder o lo pasamos a Matu? ¿Tiene más o menos que ver con esto? O... ¿No? Bueno, yo te respondo así. Eso que vos decís, lo vengo escuchando de parte de Agustín Laje. Laje, él había arrancado, primero que nada, las críticas a los feminismos lo hacía en base a que instalaban realidades binarias, ¿no? Que se veía todo blanco-negro, gordo-flaco, varón-mujer, hetero-homosexual, y esa polarización en esa época
es lo que generaban las violencias, las situaciones incómodas en las familias y todo eso, y qué sé yo, etc. ¿Qué época? No, 2017, 2018. Ah. Hoy, con la maduración y la creación del proyecto que La Libertad Avanza, supongo que con una lectura de que es un contexto distinto, porque evidentemente en el medio tenemos la pandemia, que creo que estos sectores lo que plantean es que la sociedad no está preparada, antes de la pandemia, no está preparada para la libertad porque necesita, llamémoslo, no lo usarán esas palabras, pero de construirse varias cuestiones. Lo que pasa es que en la cuarentena, al restringir la circulación y dar la sensación de falta de libertad, consideran que achicó el tiempo o aceleró el proceso. De ahí que Milei salta a la política cuando era alguien que decía yo no voy a ser candidato, pero cuando surge la cuarentena ve, ahora sí, porque se aceleró el proceso, ahí sí me la juego. Y en el caso de Laje, ahora es él quien plantea de que esto es la lucha del bien contra el mal. La lucha del bien contra el mal, suministrado también en ciertas comunidades, como puede ser el cosplay, apegado a los discursos del superheroísmo y todo eso, que todo este tema de las películas superhéroes que se inicia en el 2002 con El Hombre Araña, después de la caída de las Torres Gemelas. En ese entonces George Bush dice, esta es la lucha del bien contra el mal. Nosotros los occidentales contra los árabes. ¿Qué es el cosplay? Disfrazarse. Lilia Lemoyne, Sí, disfrazada sí, no, de sé, Sailor Moon. sé que es eso, pero se refiere ¿a qué? ¿A Sí, solo disfrazar el de hecho? Hombre Araña, por Sí, ya he ejemplo. visto. La oportunidad de disfrazarte de un personaje de ficción. Y eso es ser cosplayer, Cosplay, sí. cosplay. Sí, sí. ¿Por qué todos ¿Y Todo qué? eso te ponen inglés? ¿Eh? Es la oportunidad de que seas alguien distinto. Claro, pues, ¿qué significado, qué contenido, ¿Cuál es la gracia? esa cosa? ¿Y qué peso que tiene? ¿Qué peso tiene? No, yo... Para cállate yo digo que tuvo la tiene marcha de peso. perros en Europa. Afirma que tiene peso. Que tiene mucho peso. A ver, estamos es una sociedad rota el que estamos, partamos de esa base. A ver, mi vieja me lo podrá decir, yo tuve una infancia con muy pocas amistades. Cuando uno se siente solo a veces de chico, por eso, cuando vos te sentís solo, que no te juntás con tus amistades, no tenés una relación amorosa, y todo eso, el que te termina cobijando son los personajes de ficción. Son los Pokémon, son los Dragon Ball Z, son los superhéroes. Después uno va creciendo, madurando, y Milei tuvo una infancia terrible. Él empezó a tener su propio ámbito en ámbitos más académicos, pero aún así muy reducido, muy poca gente lo ayudó. Académico en el sentido de gente formada académicamente, que lee libros, que lee apuntes académicos. Hay mínimo 10 papers que escribió Javier Milei que están en los archivos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNEC. Eso para tenerlo presente. Y no digo que esté mal eso. Sí creo que sí el hecho que, como contrapartida, veo que en las facultades de Ciencias Sociales de la UNEC no han hecho ninguna investigación sobre el surgimiento de la nueva derecha en los barrios de Córdoba, por ejemplo. Como para tenerlo presente también. Pero es eso, digamos. Son esas narrativas donde el bien contra el mal, y tiene que ver un poco eso con Gaza. Uno puede decir, Netanyahu es malo y todo eso. Ahora, del otro lado, lo que te dicen, pero escúchame, no hay derechos humanos en Palestina ni en los países árabes. Es un peligro que, cuelgan a los gays y todo eso. Los árabes son los malos y todo eso. Entonces, el planteo del bien contra el mal tiene esos límites también, que de todas maneras yo creo que, yo tengo una filosofía más materialista. Para mí, todo se basa en que hay gente de arriba, gente de abajo, y son intereses. No es una cuestión para mí de moral, simplemente hay intereses contrapuestos. Y el capitalismo está teniendo un límite bastante particular, y para mí las tensiones se generan en eso, en ese choque de intereses. Después, bueno, por eso, qué sé yo, por eso hay que ser cuidadosos a mi entender. Igual cada uno es libre de decir bueno, malo, qué sé yo, pero teniendo presente que el otro lado también lo utiliza.
claro. Y hay que profundizar eso, porque también es efectivo, también hay que decir, dividir buenos y malos es lo más efectivo que hay. Matu. Sí, va con esto último que decís ahora. Que por estos días hay todo un movimiento que coincide con el grupo etario que vos estimás que puede llegar a gobernar el país en el 31, decís que van a haber presidenciales. Sí. Sí, Entonces, el 31 serían las elecciones presidenciales, obviamente está la discusión de... Sí. Pero aunque no complete el mandato Milei, Bueno, más o menos. más o menos. ¿Por qué en el 31 recién? No, el 27 y el 27, 27 31. y el Como que el 31. AGE cansaría más o menos para Claro, no llega al 27. Todavía, claro, Lack es muy joven, creo que él es consciente que todavía es muy joven, a lo mejor tiene que no apurarse en el 2027, creo que él calcula eso, sino quizás sería conveniente en el 2031. Sí, bueno. Pero es como una síntesis entre Milei y la Villarruel. Es bien negacionista. Yo escuché esas cátedras que daba Laje sobre los desaparecidos, sobre la identidad de la izquierda, toda una cantidad de cosas terribles, bien así. Pero un cuadro, digamos, un poco la idea, ¿no? Con el que se animaría a discutir. Y qué sé yo, como que provoca discutirle. Bueno, pero al margen de esto hay que ver cómo se proyecta, pero hay todo un movimiento, decía, en este momento a nivel mundial, que es como que hizo una suerte de punto de arranque bastante alto, que es en Nepal, donde hace 10 días quemaron Katmandú y quemaron la mayoría de las sedes oficiales del gobierno de Nepal, jóvenes de la generación Z, que serían los que nacieron entre los 90, mediados de los 90, y la primera década del milenio, del siglo este. Eso después se repite en Madagascar, se repite en Marruecos, se repite en Perú, se repite en Paraguay, se está repitiendo en todos lados el ascenso de esa generación contra fundamentalmente la corrupción, el nepotismo, y cómo las élites gobernantes son finalmente la encarnación, llamémosle, del mal. El programa es difícil de visualizar, pero es el programa de un personaje de historieta japonesa, Monkey D. Lucy, que estuve viendo, es la historieta que más ha vendido en la historia de las historietas. Tiene una tirada, estaba viendo en la televisión, porque es un cómic para chicos. Cuando vos ves cómo está estructurada la historieta, es básicamente anarquista. O sea, y el movimiento es anarco-libertario, que podría ser perfectamente anarcocapitalista. Podría ser perfectamente, porque el tipo de ascenso que tiene el movimiento que se está desenvolviendo en estos días coincide con algunas banderas, pero es por izquierda. O sea, la diferencia es más al anarquismo libertario que al anarquismo capitalista. Pero tiene puntos de contacto. El punto al que voy. ¿Qué hubiese pasado si la juventud argentina, la generación Z, hace unos años atrás, cuando lo votan a Milei, porque esto también la mayoría son varones, ¿qué hubiese pasado si el que los convoca al que se vayan todos, como en el 2001, o a meterle motosierra a todo, hubiese sido una expresión libertaria y no una expresión anarcocapitalista? ¿Me explico? Es decir, que me parece que hay todo un movimiento, una eclosión en la juventud, que a falta de una identidad más diferente a la que, por ejemplo, tuvo en los 70, sino que una identidad que tiene en los 90 o ahora, o sea, nacido en los 90, pero que se expresa ahora, hubiese dirigido esto que podría ser considerado como una suerte de voto bronca, ¿sí? Porque un voto bronca, un voto anti algo, pongámosle anti-kirchnerista, anti-peronista, anti-cuca, hubiese tenido una expresión como el de Nepal, ¿no? El de Nepal es lo mismo,
Sí, es lo mismo, pero por izquierda. Y el de Marruecos es lo mismo, pero por izquierda. Y en todos lados se está dando eso. O sea, como que en Argentina sería como una suerte de hijo bobo de ese movimiento. ¿No? Bueno, la duda o la pregunta va a que esto puede, ante esta evidencia de que el anarcocapitalismo es esto, es Milei, la hermana de Milei, Esper, toda esta corruptela, todo esto que es desfachatado, no dé lugar a un movimiento crítico de los desencantados de este anarquismo capitalista, que es el que estamos experimentando aquí en Argentina. Esa es la duda que yo tengo, de ver cómo se está desenvolviendo en otros lugares, ¿no? Y cómo ustedes habrán visto, o sea, esta imagen que hay un mono con un gorro de paja, que en realidad es un grupo de marinos que se lanzan, y que ahí acontecen toda una serie de relatos que tienen que ver con banderas que son del anarquismo, o sea, son banderas del anarquismo. Y eso es lo que está calando en la juventud en todos lados. Lo que pasa es que obviamente yo no veo tele, No, usted no ve radio, leo, digamos, escucho radio, pero no tengo tiempo de ver tele. Por ahí veo películas, pero la tele no veo. Pero está en todos lados, está en los noticieros, está en los diarios, está en todos lados, o sea, está la imagen y lo llevan como estandarte, lo llevan como pancarta. 70 muertos hubo en Candandú. Vos decís que, O sea, no sé si puede ser. En Perú contra la Boluarte, otro tanto, se están matando, y ese sector, y con ese programa, digamos, ¿no? Claro, con ese programa y con esa identidad. A mí, no sé si me da la impresión que dos cosas, ¿no? No sé cómo han sido los procesos históricos en esos países. La tira se llama One Pace, no. así se llama la tira. Sí, los procesos históricos en esos países, pero nosotros acá tuvimos una dictadura genocida terrible, con un nivel de violencia y de asesinato que es digna de poner en juego, porque además esos chicos de la generación Z son nuestros hijos. ¿No? Así que, o sea, no toman ninguno de esos caminos, porque también algo pasó acá, ¿no? Bueno, que pero dejó un sesgo bastante. En todos estos países, Juan, esa generación en este momento es la generación que no tiene laburo. Igual que acá, claro. Pero igual que acá. ¿Me entendés? O sea, que pero acá dicen no te metas. no tiene perspectiva. Pero no son todos. No, todos. Bueno, pero no te son digo todos. que es el sector. O sea, la cuestión generacional tiene que ver con que hay una situación de la juventud que prácticamente no tiene perspectiva, me parece. No, eso sí. Al margen de que no tenga utopía, porque nosotros tenemos utopía. Ahora nos estamos quedando fuera de tarro, pero teníamos nuestra utopía. Te traslado algo Sí. breve. Esas situaciones que vos estás contando, yo tuve una discusión privada, un grupo de WhatsApp de periodistas, porque en medio que yo creo que ahí hay también hay que tener en cuenta una cosa, somos un país muy heterogéneo. No es lo mismo lo que percibimos en Córdoba que en Buenos Aires. O sea, por eso quiero aclarar, un colega porteño, en un medio colega, publicó esto que vos estás escribiendo, pero hicieron un análisis en base a que hay que prestarle atención a los que manejan los algoritmos. En el sentido de que al ser generación Z se dejan influir por cierta información que permita canalizar la frustración contra gobiernos que, oh casualidad, están alineados con China, PC, ¿no? Se planteaba esa línea editorial. Yo creo que el contexto es, mira, lo planteo eso en base a que muchos de los artículos los publico en un portal que es el que trabajo con más libertad, que es La Nona con Gatillo, y La Nona con Gatillo, junto con otros portales de Córdoba como La Tinta, El Resaltador, El Fan Terrible, estamos en una red de medios digitales. Entonces la discusión se dio en ese ámbito. Un colega de Buenos Aires que está en la misma red planteaba eso. Yo que le contesté es, mira, eso de estar diciendo que los pibes son bobos, que se dejan influir y todo eso,
está bien, o sea, desde la red de medios polemizamos todo lo que es los algoritmos y todo eso que no se le tributa nada, ni a Elon Musk, ni a Zuckerberg. Entonces se engancha también con eso, que obviamente hay que cuestionar a esos poderes. Pero decir que los pibes son idiotas, me parece que eso es lo que genera que después tengamos a un Milei como presidente, ¿viste? O sea, yo por lo que sé mucho de lo que protestan, estaban hinchados de las bolas, por ejemplo, de ver a los hijos de los funcionarios canchereando con que tenían autos de lujo, pisos así. Capitalismo para unos pocos. Claro. Entonces, yo lo que podría aprender de eso, obviamente hay que polemizar con los algoritmos. O sea, los algoritmos, yo estoy seguro que nos está cagando la vida. Los algoritmos que manejan Zuckerberg y Elon Musk nos está cagando de una manera impresionante. Ahora, yo no estoy de acuerdo en, y repito, a veces creo que los porteños no lo perciben, que para ponerle un freno a Milei y todo eso, tiene que haber nuevamente un discurso partidocrático, es decir, cuidar a los funcionarios que tenemos y todo eso, porque hay que decirlo, la casta existe. Milei tiene toda la razón del mundo a hablar de la casta. Fue muy efectivo la pronunciación casta. O sea, porque genera si lo vemos desde la lingüística Roberto Fontana Rosista, tiene una descarga casta, como mierda y no mierda, como dicen los cubanos. Bueno, casta te permite descargar tu frustración. Te permite descargar tu frustración, y vaya que lo vemos en Córdoba, digamos. Lamentablemente no entró en el libro, pero lo de Oscar González es impresionante, digamos. Es cuando indagábamos lo del patrimonio que tenía el Guaso, más allá del siniestro vial, era escandaloso, digamos, y tiene una causa penal por estas investigaciones que participé. Entonces... ¿Siciliani y Flores? Y Siciliani y Flores, o sea, hay que, creo que tanto la dirigencia como lo que estamos debajo, entender esa brecha, esa grieta de desigualdad existe en la política y hay que polemizarla, qué sé yo. ¿Cómo se soluciona? No lo sé. Lamentablemente, como dice el colega Hugo Alconada-Mon, aparentemente si querés hacer una campaña para ser presidente tenés que gastar $100 millones. Que creo que Milei no gastó $100 millones para ser presidente porque no recorrió las provincias. Parte de ese gasto se supone que son para los vuelos en aviones, que no los realizó. Pero creo que si uno monetiza un poco algunas militancias virtuales y algunos apoyos de millones de dólares. Claro. Pero yo creo que lo que se puede aprender de Nepal y la discusión a saldar es cómo evitar que los algoritmos no nos laven el cerebro supuestamente, pero tampoco caer en un discurso de salir a cuidar al ricachón, a un Oscar González, por ejemplo. Ese es el tema, cómo democratizar la política. Está Jessy, ¿es así? Teníamos. Sí, ahí me enganchaba en esto de pensar en la juventud como un poco el chivo expiatorio de la situación en la que se ha llegado. Primero por la cuestión de, o sea, creo que venimos abordándolo siempre desde el adultocentrismo, ¿no? Yo, además de ser periodista, soy docente y me vengo pegando la cabeza contra la pared desde la pandemia para tratar de entender qué es lo que pasa, porque además le doy a alumnos que están en el último año, entonces indago todo el tiempo. Creo que hay mucho de esto de la ley de cierre dentro de lo que se propone. Creo que las generaciones con las que nos estamos encontrando se han encontrado muy solas a la hora, ya sea por la pandemia, pero ya venía de antes, ¿no? Hay un abandono del mundo de los adultos al pensamiento crítico de nuestras juventudes, y vino alguien con una facilidad de simplificar el pensamiento con 2 o 3 frases que acomodaron ahí rápidamente para poder poner el disgusto que tenían. Eso por un lado, pero en realidad, si yo vengo acá recién con un Uber que es herrero, que me está contando que ganó, que tiene su casa por el Procrear, que me está contando, que tiene mi edad prácticamente, que no me dijo que votó a Milei, pero lo votó a Milei claramente por lo que me venía diciendo, y a esa generación no le replicamos. O sea, ¿cuál es la experiencia que han tenido? Yo hice la facultad en la época de Menem, recuerdo perfectamente discusiones muy parecidas a esta. En ese momento hablábamos de la espectacularización de la política. Era cuando la Alzogaray aparecía y nos parecía obsceno que apareciera con
tapado, pero en ese momento también aparecía el enano Maravilla, ¿cómo era? Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, aparecieron los Midachi, bueno, un montón de gente que venía del mundo de la farándula, que se sumaba a la política, que nos parecía terrible, y ahí, no me acuerdo si era Díaz Bordenave, que decía, le llamó pilotos de tormenta. Hablaban de una necesidad, de un hartazgo de la sociedad tan grande, que preferían encontrarse con gente que estaba suponiendo enanos en el programa de Susana Jiménez, como todo tema de discusión política en ese momento, que las viejas modelos políticos. No digo que sea lo mismo, pero me parece que hubo mucho de eso, de un hartazgo que no supimos leer, que no entendemos todavía de qué se trata, pero que no es justo achacarle solamente a los jóvenes. Porque a mí me parte la cabeza por qué esa gente que tuvo la misma experiencia de vida, que se comió todas las hiperinflaciones que nos comimos los mismos, no puede ver, ¿no? ¿Cuál es la construcción que hay a través de los medios, de las redes, o de esa tele que ya no se ve, porque la gente ya no ve tele, ¿cierto? ¿Qué está llevando el algoritmo a cada casa o a cada mesa en donde las discusiones están o no están? Directamente no nos encontramos y no están. Eso por un lado no espero que me lo respondan, lo tiro ahí nada más, pero me resultan como similares las épocas históricas, quizás por lo vivenciado. Y después con respecto al libro yo agradezco. Agradezco que sea un periodista joven, agradezco que sea un periodista cordobés, agradezco que viva en nuestra zona, que se anime a hacerlo, y me parece que como herramientas, vean, están excelentes un montón de cosas. Yo siempre te digo, no entiendo nada de política, no es no sé cuál será mi campo, pero no la entiendo, me cuesta un montón. Entonces cuando abro tu libro encuentro un lenguaje sencillo, hay mucha descripción de lo contextual que ayuda un montón a entender. O sea, que Conan sea cordobés, me encanta entender eso. A lo mejor el detalle parece desde el humor y desde todo el otro que, bueno, acá el narrador podrá contar también, ¿no? Cómo suma todo eso a la llegada y a la recepción del texto, a no tirarlo por ahí y dejarlo, porque la verdad yo no tengo muchas ganas de leer de Milei hoy por hoy, me cuesta, pero sí que en todo eso que apoyas muy bien con los datos, porque por un lado está lo humorístico, por otro lado lo anecdótico, la descripción, los textos son ágiles y la cuestión de datos. Entonces cuando yo hoy tenía tantas cosas de agradecerle al del Uber, pensaba en esos datos, ¿no? Qué bueno que es poder tener herramientas para que en la conversa con el que te vas cruzando, que es no tiene que ser mi enemigo, no tiene que ser mi adversario que piensa distinto, pero sí tener yo a la mano cosas rápidas para decir, que me parece que ya estamos tan anonadados que yo a veces me quedo sin palabras para mis alumnos, para el herrero que me trajo que resultó ser Uber, bueno, entonces ahí hay como una facilidad y también tiene que ver con tu lado de comunicador popular, hacer que sean textos accesibles al resto, ¿no? Correrse un poco de la academia, si bien está súper bien datado todo, pero que devolverle a la sociedad esto, un poco de información que sea útil. Eso, gracias. Bueno, quedé colorado. Sí, bueno. No, sí, otra sí. cosa, me encanta como titular. Cada capítulo es Espectacular. Otro me decía lo mismo, lo compraría por el índice. El índice tiene el título de los capítulos. No lo había pensado. Digo, maestro, allá. Gracias. Augusto, mi nombre. Sí. Venimos acá con Ceci de la Asamblea de Periodistas Comunitarios en Quilo. Bueno, no sé si nos recordarán, por lo menos de cara andamos por varios lados. Pero me deja pensando esto último para mí todo lo que han dicho es lo que se vincula y lo que se entrelaza, particularmente lo de la situación histórica, pero faltó una cuestión que se hablaba mucho cuando ingresó Néstor, después de que se vayan todos, que plantea una recomposición de esa casta, que hoy se la nombra así, plantea y deja de lado toda la cuestión de clase, que un poco de los intereses que trae acá el CUNPA, ¿no? El Estado y su carácter de clase desde el punto de vista
de una teoría crítica del marxismo, queda totalmente de lado. Y entonces la posibilidad de organizarse es para que por ahí tengamos políticos y dirigentes, diputados, senadores y presidentes, gobernadores que más o menos sean buenitos y nos tienen alguna dádiva, algún plan, alguna cosa que nos permita ir yendo, siempre y cuando vos seas afín, o sea, clientelismo al final, ¿no? Entonces, yo no tengo las respuestas. Sí puedo compartir que creo que ahí está la clave, de que no solamente se ha roto ese hilo de experiencias que intentaban salirse del planteo sistémico, de lo hegemónico, del Estado capitalista, y que actualmente esa falta de experiencia hacen que lo más arriesgado o lo más progresista que hay para hacer es ser un buen gobernante, tener un partido más o menos progre, más o menos de izquierda y sacar un gobernante que esté a la izquierda de Milei, que no sea oligarca, que en mi experiencia, a fin de cuentas, la bicicleta sigue, las situaciones siguen sucediendo, las condiciones reales no cambian de las grandes mayorías. La experiencia nuestra, que estamos trabajando desde lo comunitario, desde las bases, lo intentamos hacer con la idea de que existe la posibilidad de organizarse de manera independiente, autónoma, por fuera de toda esa estructura. Y estamos buscando en esa experiencia generar esa nueva identidad o recuperar esas cosas de lo que sí es posible por fuera de todo eso, que ahí creo yo que están las respuestas, porque si no, no sucede lo que traía acá el compañero, porque acá hay grandes desvíos hacia la reforma de todas estas instituciones y no hacia la creación de nuevas experiencias, ya sean institucionales o no, pero que nuevas formas de poder, de decisión. Y traigo un ejemplo concreto, que nosotros participamos mucho en el tema de los incendios, y también se dio esa discusión, si era posible ir y dialogar y reformar y ablandar un poco lo castrense de los cuarteles y las defensas civiles y ahora las ESTAC y todo eso. Y la experiencia para lo que nosotros concluimos no era posible, tenían el mismo carácter y la solución era ir y meternos a costa de todos esos riesgos que implican, ¿no? Que nos reprimen, que nos pegan, que nos quieren meter presos, que han muerto cumpas. Entonces, yo creo que ahí está, que el trabajo no solamente es construir esa fortaleza, esos algoritmos para que nos vayamos hacia la derecha y todo, sino que también hay un gran trabajo sobre la reforma, sobre que creamos que la única salida, que lo más a la izquierda, es la reforma. Yo recuerdo también cuando Cristina se peleaba con los partidos de izquierda, que planteaba que a la izquierda de ella había una pared o algo así, decía, no recuerdo bien, hablaba de las banderas rojas. Bueno, creo yo que ese es una clave y que se ve mucho en estas generaciones. Yo coincido mucho con vos que no es el saldo para los jóvenes solamente, pero sí veo muchísimo en los trabajos de organizaciones que responden a estos partidos progresistas de la reforma, que trabajan en secundarios, en primeros años universitarios, que están en esa, que están construyendo desde ese momento esta idea de que lo que hay que hacer es votar bien. Y capaz que la idea sea otra, o por lo menos para mí, yo no he ido a votar nunca, por ejemplo, porque yo estoy muy por fuera. No sé si es la solución, porque me quedo muchas veces solo, pero digo, sí tengo el orgullo de decir que estamos construyendo la posibilidad de otros mundos, por así decirlo. La posibilidad de organizarse existe. ¿Para qué? Bueno, nos organicemos, charlemos, ¿para qué? Pero sí, y no para salirnos ya, ¿no? de ir al Estado. No existe un Estado bueno en las condiciones en las que está. Es un Estado capitalista, más o menos, pero es un Estado capitalista. Eso es lo que creo yo que le falta a esa fórmula, es la conexión, los desviadores, los que contienen que se vaya por izquierda. Eso. Yo lo que te puedo decir es que tampoco hay que caer quizás en la cuestión de que incluso si todos somos anticapitalistas vamos a estar de acuerdo en todo. Ese es el tema también. También me parece que, caso 2001, ¿realmente todos los que salieron a la calle estaban en contra del capitalismo? ¿Estamos segurísimos de eso?
porque había discusiones muy fuertes a nivel interno de las asambleas y todo sobre qué en mi casa tiene, incluyendo a los que, o sea, piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Los que sacaron la cacerola eran anticapitalistas, bueno, también partamos de esa base. Como así también, yo soy últimamente muy escéptico a la teoría de Raúl Sivecci, el pensador uruguayo, que dice cómo salir de esto, y él plantea crear arcas de Noé, es decir, que en los territorios se hagan experiencias comunales aisladas de las realidades catastróficas de la economía, planteando que el resto que no se sume a las comunidades que se mueran. Ese planteo, o sea, me parecía, lo llevo pensando hace rato, y por momentos creo que a veces es muy burgués. Porque las experiencias, ¿quién es capaz de traer las experiencias comunitarias en los barrios populares, en la periferia de la ciudad de Córdoba? Además, si tenemos una mirada materialista, de una u otra manera, sean Aceitera General Dehesa, Arcor, Techín o las más transnacionales, sea Elon Musk o Zuckerberg, de una u otra manera nos sacan plata de los bolsillos, o sea, nos sacan nuestras energías, nuestras materias. Entonces, cuando hacemos experiencia, bueno, ese es el dilema que para los que hacemos comunicación comunitaria, que ahora tenemos que generar contenidos en internet, la realidad es que la energía que desgastamos para tener llegada, una parte se la va a quedar en Silicon Valley. Cuando decimos que en los medios suscríbanse a nuestro canal de YouTube y todo eso, en realidad lo que les estamos pidiendo es denle información, perfiles de ustedes, información gratis a Silicon Valley para vender la información y que les llegue la publicidad a ustedes sin que se den cuenta. Es decir, si tuviera que ser honesto, le dirían, no lean La Luna con Gatillo, no lean mis notas, no lean, o sea, si tengo que ser... Pero... Nada. No me lean, o sea, compren el libro si quieren, pero la realidad es que sí, les tengo que decir que se suscriben todo porque este capitalismo hiperfinanciarizado, tecnocrático, como queramos decirlo, nos lleva a eso también. Entonces también hay que partir de esa base. Incluso yo te diría una cosa, a ver, recién yo pregunté cómo podríamos salir del extractivismo y todo eso, porque también hay otro tema, que a veces que cuando vemos el tema del agronegocio es en base, por ejemplo, en el Ituzaingó anexo, en base a los campos de soja en las comunidades que están en el centro norte de la provincia de Córdoba. Ahora, los altos rindes, como dije, están en la zona núcleo, ¿no? Ahí es donde se hacen, las grandes empresas están instaladas ahí, las congregaciones que muestran las tecnologías de última, los Agtech, las maquinarias agrícolas, qué sé yo. Mirá, algo bien revolucionario. Una vez Fabiana Bringa de Radio Nacional Córdoba me entrevistó para hablar de esto y yo dije, mira, si los de Milei están en los archivos de Radio Nacional Córdoba, si se enteran me termino en canas, pero lo dije, no, hay que expropiar la zona núcleo. O sea, para acabar con el extractivismo en Argentina no tiene que ser de los oligarcas, los terratenientes, lo que lo tengan. De algún modo hay que expropiarlo. Ahora, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a expropiar? ¿Alguien se anima? No. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Se acuerdan la experiencia esta de la disputa interna de los Echeverre? Que estaba una de sus hijas, la hija maldita de Luis Echeverre, que con Grabois pusieron el coso ahí, qué sé yo. Yo la verdad creo que ese es el único antecedente que yo conozco donde alguien con un apellido así bien oligarca sintió que le tocaron el culo, por decirlo de una manera. Que le tocaron la propiedad principal. Y duró 20 días. Ese es el único caso que yo recuerdo que el agronegocio oligárquico así todo se sintió tocado, que duró poquito. Bueno, ese es el gran dilema que tenemos, digamos. ¿Cómo lo resolvemos? Y no lo sé, hay distintas alternativas. Algunos por el Estado, otros no. Otros tenían posición anti-Estado, después pasó el tiempo y se fueron por ese lado, no sé. No hay espacios de discusión, quizás. Sí lo tienen las organizaciones barriales, a mi entender, que o se fijan ser peronistas o no peronistas, o lo uno o lo otro, economía popular sí, economía popular no. En el mientras tanto, bueno, es eso, digamos. Podemos decir no al reformismo. El tema es cuál es la solución entonces. Ese es el problema. Bueno, quizás sí, pero no hay participación, no hay participación. Yo insisto, hay que expropiar en la zona núcleo, pero ¿quién se anima? Vamos a hacer una cosa así. Perdón. Vamos a hacer una cosa.
La tengo a Grace, a Yaya. ¿Alguien más quiere hacerles una palabra, preguntar lo que sea? Y si no, terminamos ahí y vamos a darle dando cierre. ¿Ah? Dale. Grace. No, que yo creo que es muy horrible lo que ves. Decilo. Se han dicho varias. Digo que para poder entender lo que pasa, lo que nos pasa, es como que tenemos que empezar a entender lo que pasa en el fondo. Y lo que pasa en el fondo es que el sistema capitalista ya agotó todas las tensiones posibles y viste, cuando tiras algo así, una cosa que tiene una soga que tiene muchos hilos y se van saltando de a uno así y no hay manera, porque la tensión es entre los intereses de uno y las necesidades de los otros, y mientras el gap, la diferencia sea cada vez mayor como está siendo, las diferencias, las desigualdades sean así, estamos bastante fritos. Entonces todas las cosas que vos planteás, lo comunitario, lo pequeñito, sí dejamos otro afuera, que el arca de Noé, todo podría ser, o no, o nada de eso, porque realmente creo que lo que nos pasa es esa tensión de que el sistema no da más, y explota por todos lados. Y bueno, y va explotando por todas partes, de a poquito, de a muchito. Entonces, es la paradoja de Milei. Es la paradoja de Milei. Claro. Que se dice capitalista, pero no está dejando ni una sola fábrica. Claro. O sea, no hay más anticapitalismo que el que está llevando adelante. Exacto. Por eso digo que es horrible, porque yo no le veo por dónde salir. Creo que las pequeñas cuestiones, así en lo individual, para conservar mínimamente la salud, como para poder hacer algo pequeñito o pensar o qué sé yo, son como caminitos pequeñitos que cada quien podemos o hemos podido en su momento encarar, y mientras tanto no tengo modo de imaginarme es por acá. Muy difícil. No Muy tengo difícil. manera. Yayita, y después. Sí, una preguntita. Sí. es algo individual. Yo tuve durante 3 meses una antropóloga de Italia, Elisabetta, me visitaba, se alojaba en otro lado, y no podía creer por las cosas que una familia ha pasado. Yo perdí a mi hermano en la dictadura, al que admiré mucho, pese que yo tenía 6 años más que él, pero él era delegado gremial en rentas, y su señora, que se había recién casado, era delegada gremial en agua y energía. Fueron perseguidos. Después mi hermano fue detenido por la D2 y fue llevado a La Perla. Ahí ha llegado un punto en que yo he escuchado a una chica que decía: mi mamá estuvo en La Perla, ojalá que se haya muerto pronto por la tortura. Y yo de repente pensé, yo también pensé eso en algún momento, ojalá ese cuerpo haya resistido tanta tortura. Y pienso que nosotros hemos perdido toda una generación de gente muy valiosa. Mi hermano estudiaba, estaba en renta, pero también estudiaba ciencia de la información, que también de ahí se llevaron 19. La otra vez que estuve con mi hija y mi nieta ahí, reunida con familiares, y la rectora vino y nos informó que cada aula, al lado del número que tiene, va a llevar el nombre de un desaparecido. Entonces digo yo, qué hermoso que es que toda esa generación, porque mi hermano era un gran defensor de la mujer, siempre dijo: en renta tengo compañeras que hacen lo mismo que los varones y ganan mucho menos. Siempre fue así. Y entonces esta chica Elizabeth un día me dice: ¿y usted qué piensa? ¿Cómo? No, le digo que acá, la Argentina, sufrió una pérdida de una generación que no se recuperó, desde estudiantes a profesionales. Porque, por ejemplo, a mí me contaba un abogado conocido que estaba dando la clase a un profesor en economía y entraron 3 soldados y de los pelos lo arrastraron por la facultad y se lo llevaron.
y nadie podía reaccionar. Mi hermano se lo llevaron yendo a la reunión de ahí en Colón y La Cañada, y él gritaba su nombre y desde la Chutra, 1,5 cuadras lo escuchaban. Lo metieron en un baúl y de ahí se lo llevaron. Desde ese día empezó la búsqueda de mi hermana y mía para tratar de encontrarlo, que no pudo ser. Pero esta chica Elisabetta, por ejemplo, me renueva el pensamiento de que siempre individualmente se puede hacer muchas cosas. Porque ella, siendo joven, se vuelve ahora a Italia, donde los padres tienen feria, tienen tierras, y se va al África. Se va al África para preparar a todos esos chicos que cruzan el Mediterráneo a nado, para que sepan qué hacer cuando llegan a Italia, a Grecia, porque vienen indocumentados, vienen sin saber qué hacer, pero allá en África la pasan peor. Entonces yo digo, bueno, siempre queda gente así. Entonces eso me reconforta. Yo le dije a mi nieta los otros días, cuando estaba delegada gremial también, ahora en la facultad, y le digo, mi amor, estás conmigo acá en tribunales, somos 22 las que hemos entablado una demanda, y gracias a eso ahora, en este momento, se le están excavando nuevamente y se están encontrando cuerpos. Eso para mí es hermoso. Y yo le digo a mi nieta, ay mi amor, hoy faltaste a clase. Abuela, no digas eso porque vos no marcaste el camino. Y eso a mí me llena de orgullo, porque dejar eso en las generaciones que vienen es muy, muy importante. Es muy importante. Así que bueno, eso quería decir porque hay gente muy valiosa todavía. Muy valiosa. Hay gente que es joven, que no le importa, o porque la indiferencia de los padres también los lleva a eso, porque hay casas donde no se habla ni siquiera del intendente que tenemos acá. Hay gente que no habla de nada, pero sin embargo hubo una generación que se la jugó por una Argentina mejor. Bueno, se perdió, pero por ejemplo, para mí malas palabras son oír a Quindegui, oír de Videla. A mí, en nosotros íbamos, yo no sé cómo iba yo, porque no sé cómo iba. Un día mi hija me dijo, mami, ¿vos no pensaste que nos dejábamos huérfanas? Ella tenía 5 años y la otra tenía 1 mes, cuando mi hermano desapareció. Se baja Menéndez y nos mira ahí en la puerta de la Perla y llama a un militar, no sé qué, y le ordena. Y formaron así como 20 soldaditos detrás de la pirca apuntándonos. Y que al número 20 nos tiraban. Y ahí estábamos nosotros, la mayoría mujeres. Las madres, algunas, señores 2 o 3 nada más. Y entonces ya iban por el número 15. Hasta que una señora por acá atrás dice, ¡ay! Tenemos que verlo al monseñor, ¿cómo era el que estaba de...? Era Tenemos que ver una cita con Prima Testa, tenemos que... No sé, éramos 20, en 2 autos nos subimos todos. Y no nos recibió Prima Testa, nos dejó ahí, pero nos salvamos del tiro. Que yo pensaba, digo, bueno, mi mamá se iba a tener que hacer cargo de mi hija, pero a mí mi hermano me llena de orgullo. Como él, tantos. Sí que sí. Yo digo algo muy cortito. En realidad hay juventudes que están dando el cuerpo, que tienen visibilidad en las cámaras de televisión en Buenos Aires cada miércoles, ¿no? Son los que se comen los palos de las fuerzas federales y todo eso, y sin embargo siguen estando ahí. Y cuando uno analiza, por ejemplo, el resultado de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, lo malo que tiene eso es que se interpreta que muchos jóvenes de los barrios populares no fueron a votar, lo cual para mí esa es la gran discusión a largo plazo. ¿Qué onda una democracia donde solo participa? Y claro, para mí democracia no es estar votando, pero sí es peligroso en una democracia representativa donde solo estén clase media y clase alta participando y la clase baja. En algún momento va a reaccionar que de mínimo votar a Milei,
fue mal y pueden hacer otras cosas. Entonces, por eso digo democratizar la política, o sea, que los sectores populares tengan un rol preponderante, sobre todo si tenés una población donde la mitad es pobre. Pero, evidentemente, yo calculo que hubo 5 puntos porcentuales de bonaerenses que a lo mejor no iban a ir a votar y decidieron votar contra Milei. Que yo creo que eso es porque se sintieron interpelados, no solo del ajuste en sí, sino lo que estaba pasando cada miércoles y lo que viene pasando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hay juventudes que dan el cuerpo, etcétera, que no lo vemos en Córdoba por lo que estoy planteando, pero sí uno lo ve, por ejemplo, y esto siempre resalto, esto que yo lo vi hace unas semanas, hace meses, cuando se propuso hacer una caminata en la Reserva La Calera, ¿no? Por este tema de pavimentar el camino y el miedo de que loteen la reserva. Los que lo organizaron calcularon que íbamos a hacer una docena. Terminamos siendo como 200 y pico. 250. Y uno se pregunta, ¿qué carajo pasó ahí? Bueno, charlando con varios, la lectura que se da, que lo que pasó fue que hay como un cúmulo de memoria colectiva e histórica en base a este caso puntual que tiene alcance hasta en La Perla, por ejemplo, y cuando uno conoce este tema de la historia de la reserva, La Calera, atraviesa cuestiones pasando por el hecho que Atilio me comentó esta anécdota que creo que tuvieron una reunión con Nilda Garré como ministra de Defensa y dijeron, mire Nilda, nosotros queremos que la reserva militar La Calera sea una reserva verde. ¿Y cómo una verde? Esto por otro. Garré, escuché. La verdad me parece bien. ¿Saben por qué? Porque no quiero porque es eso o que los milicos se dejen influir por los ojeros o los especuladores inmobiliarios. Bueno, y si le suma el hecho de generaciones juveniles que asistieron porque hubo una comunidad que se enteró de este caso y viralizaron, gente que se dedica a hacer reels sobre botánica, una cosa así, y se engancharon con el tema y lo difundieron y le llegó a una comunidad que estaba fuera del radar nuestro y participaron. Es impresionante eso, o sea, convocó más gente que cualquier convocatoria que se hizo lo del Quebracho Blanco. Que siendo malo, me parece más interesante lo de la reserva, aunque la verdad lo del Quebracho, no sé, a veces me genera una cosa a gusto a poco. Pero lo de la reserva, yo me quedé anonadado. La cantidad de gente. Perdón, ¿no? Incluso lo del Quebracho fue como una bomba lo digo eso nada más, ¿no? Como una bomba de humo cuando empezaba a discutirse lo de La Calera. Todo el mundo estaba pendiente del Quebracho y casi nadie estaba sabiendo lo que pasa. Hubo un laburazo de gente que se ocupa de los organismos de derechos humanos, de empezar a difundir y de contraponer ahí esa comunicación y ponerlo en la agenda, me parecía más importante un Quebracho que todo lo que estaba por pasar ahí en La Playa. Lo que pasa es que lo del Quebracho garpa más en los algoritmos, interpela así, que está bien que así sea. Bueno, lo mismo, ley de cierre, pero, ¿no? ¿sí? Con una frase corta o un reel cortito. Sí, sí. Bill, No, porque voy a ir totalmente por otro lado. Si él quiere- compañero. Sí. Estuvimos en las dos experiencias que nombran, bien, digamos, o sea, participando muchísimo de las asambleas, quedándonos, estando a diario. Y lo que notábamos, o alguna de las síntesis que hacíamos, tomando esto de los algoritmos, es que no queremos viralizar nada de lo que nosotros hacemos por todo el costo natural y todo esto que vos decías de los datos y demás, pero al mismo tiempo veíamos que los procesos políticos que viralizan generan una especie, por así decirlo, de militancia, de convocatoria, que es volátil, que es por las redes y que se da en situaciones muy puntuales, como que están esperando la convocatoria, como era, no sé si sigue existiendo eso que había en Facebook, que hacían un evento y se esperaba el momento de. Entonces en el Quebracho se generó totalmente disociado un proceso comunicacional de lo que estaba sucediendo en la asamblea de base que sostenía esa lucha. Y había 18.000 personas, pero no había gente que se queda a dormir y sostener ese acampe, que era finalmente el centro por donde estaba girando todo eso que se generaba virtualmente, ¿no? Y traspolando esto del ejemplo, que nosotros estábamos en el acampe, no pudimos ir, mandamos algunos compas para ir, que se propusieron a ir desde el Quebracho A, pero
pasando toda esa caminata, empezó el grupo de la gente de Calera a armar esto que está ahora como de la red y demás, y empezaron a convocar los sábados a hacer medición de los árboles. claro, hacer el reconocimiento para sumar ahí, ¿no? Hay bosque autóctono y demás. Y lo que notamos es que volvimos a ser 10 personas yendo a medir árboles, y los mismos 10 que estábamos digamos, los mismos que nos quedábamos a dormir en el acampe, estábamos midiendo árboles junto con la gente ahora de Calera. Entonces, lo que sí notamos es que la experiencia presencial, la experiencia que lleva tal vez algún esfuerzo mayor, o las tareas que son grises, son las que están más costando, porque esa experiencia virtual, vos dijiste recién, ¿no? Algo pequeñito, rápido, volátil, muy superficial, que no permite. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando hace rato, las condiciones materiales, uno está costando tanto incluso comer, que cuesta, y no sé, el sábado a la mañana, capaz que la gente está descansando de una semana atroz, y no puede ni ir a medir un árbol, y lo de la Calera viene siendo ya hace 2 años, que venimos viendo una intensidad de quemas ahí, donde vamos y nos sacan cagando, donde no podemos entrar, y se pone re pesada la represión en ese lugar. Nos han sacado hasta el domicilio a nosotros, por ejemplo, estamos totalmente vetados con nombre y apellido en la Calera, y no hay otras personas que quieran ir. Cuesta que... a lo que quiero llegar es que no es tan real, son como ilusiones de militancia, ¿no? Lo del quebracho para mí fue una ilusión de militancia, no era una militancia, un proceso concreto, que tenga una perspectiva, que tenga un programa, que tenga esto, ¿no? Cómo salimos, o qué experiencia nueva vamos a hacer, si ya sabemos lo que no es, si ya sabemos que en lo que yo digo, ni la reforma, ni estos que están más a la derecha, bueno, no sabemos lo que sí es, pero empecemos a hacer algo diferente. Si nos juntamos lo mismo, si vamos a medir. Yo nunca en mi vida fui a medir árboles, yo no tengo ese conocimiento, pero fui y me encontré con pero fui a hacer algo nuevo. Bueno, eso creo que es lo que no está, y lo que te hace esto volátil es repetir lo que ya está. Repetir, y eso no tiene efecto, no hay nadie, no hay cuerpo real, no hay presencia en esas tareas de organización. Por eso insisto en la posibilidad de organizarnos, en que sí, como, no sé, lo que querramos hacer, que no sea lo que ya viene siendo, pero sí son experiencias así muy volátiles, muy. Pati, después que dejamos al Leal que cierre, Pati, ¿le queda? Sí, yo me quiero recalcar lo que vos decís, digamos, y que creo siempre tenemos que saber cuando hacemos análisis de las situaciones, siempre tenemos que tener en cuenta el exterminio de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, porque esas son personas, ideas y cosas que se hubieran llevado a cabo y que no se llevaron, y entonces siempre hay que tener en cuenta ese hueco para poder entender también cómo, dónde y por qué estamos hoy acá. Por un lado, así que te agradezco que lo traigas, porque siempre hay que tenerlo, siempre hay que saber que si esas personas hubieran estado y estuvieran, estaríamos en otra situación. Y bueno, agradezco un poco, permiso, ¿no? En nombre de la Asamblea Vecina Chabacate, que hemos un poco cayó Lea con los libros y dijimos, hagamos la presentación, porque nuestra asamblea es una asamblea ambiental, pero se caracteriza, digamos, entre un montón de otras asambleas, por tener una mirada muy política de la situación, ¿no? ¿Y qué es política esta? Que estemos debatiendo, son, no sé, las 10:30 de la noche, no sé qué hora es, y estamos re manija debatiendo, y me parece algo que está muy bueno y que es muy importante, y ese es el verdadero ejercicio de la democracia, y no ir a votar cada 2 años, digamos, sino estar debatiendo ideas, estar intercambiando opiniones, y bueno, creo que en nombre de la Asamblea lo agradecemos, ¿no? Esta posibilidad de compartir, y que hayan venido, y que bueno, que cada uno busque por dónde
hacer su caminito. Creo que estamos todos un poco, acá los que estamos acá por algo es, digamos, y cada uno está buscando su caminito de por dónde ir haciendo para que se abran las posibilidades, para torcerle un poco el destino que nos está, digamos, teniendo de esta forma, ¿no? Así que bueno, celebro todo este intercambio de las formas, de los modos de cada uno desde su lugar, desde donde está, y traer el vecino, el diálogo con el del Uber, el diálogo con porque a veces no podemos ir a medir árboles a no sé dónde, o esos oasis, o esas cosas, sino el vecino, el de al lado, o sea, ahí rompemos el algoritmo, con un libro de papel, rompemos el algoritmo, y hablando con nuestro vecino rompemos el algoritmo, porque esperan que nosotros estemos en nuestra burbuja comentándonos, yo comentándote lo que vos haces, que me parece bárbaro, y ya sé que me parece bárbaro, y es re fácil comentarte a vos. El tema es hablar con el de al lado, que te dice, no, porque yo, bueno, y ahí ¿cómo hacemos con eso? Con el que piensa diferente. Así que bueno, la invitación a seguir todos adelante, a llevarse el libro del Lean y no sé, a agradecer en nombre de la Asamblea, con permiso, ¿no? Porque no habíamos dicho nada. Queda la luz. Sí. No, yo quería decir que estoy absolutamente perdida. ¿Y quién soy yo? ¿A dónde voy? Vaya, ahora que traes tu hermano y la generación de la que yo pertenezco, éramos una generación que pensábamos que teníamos claro qué había que hacer, y no solamente eso, sino que ya lo alcanzábamos. O sea, era una utopía absoluta, pero creíamos que estábamos muy cerquita. de cambiar el mundo, o no. Porque no saben cuándo Absolutamente. creíamos que no solo sabíamos lo que había que hacer, sino que lo íbamos a ganar. Y por Entonces, eso yo por eso pasa. me siento perdida, porque ahora yo me siento muy perdida. Yo tenía mucha claridad, creía que lo tenía. Y creía que lo que yo creía iba a pasar. Era posible, ese mundo era posible y lo íbamos a lograr. Entonces, cuando empiezan a barrer la mitad de los compañeros de facultad que un día no viene a clase porque los mataron a su compañero y demás, y bueno, y toda la ola que vino después, es como yo a veces pienso en qué mundo estoy, o en qué mundo estaba, no sé, pero me siento absolutamente perdida. Pero bueno, agradezco muchísimo como escuchar tantas cosas, como posiciones a veces diferentes, como decir, ¿qué hago? Me pongo en el patio de mi casa a sembrar lechuguita, cambio el mundo, me voy, o sea, esta cuestión yo veo como un zoom, ¿viste? Un zoom out y off, o sea, te acercas, ¿qué cosa chiquitita puedo hacer en mi comunidad? Estoy con mi vecino por el lado, y después que alejo y digo, pero si el universo es un caos que estoy viendo todo abajo, o sea, esta cuestión de a dónde me posiciono para hacer algo, y sentir que algo tengo que hacer. No sé, bueno, eso. Y acá está. Ceci, algo chiquitito ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Y para allá yo también quería contar. En esa perdición de darle clase a los de sexto que votaron a Milei, se armó un debate muy grande, porque había sido justo cuando había ganado. Y justo la Pati me había contado la historia de la María Baraldo. Y fuimos a hacerle una entrevista a María. Y estuvimos un rato largo y María nos recibió y bueno. El año pasado me escribió uno de los alumnos que había ido a la entrevista que está estudiando comunicación. Y a lo mejor parece una estupidez, parece un gesto, pero y nos pasa también en la docencia que sentimos que no hacemos un carajo, que no. Ese testimonio que ustedes dieron, ¿sí? Digo ustedes porque la meto ahí a la María en lo mismo, hace que hoy haya en el pueblo un chico estudiando comunicación. Para mí es inmenso eso. Entonces, esto de ser tan tercas, de seguir dando el testimonio, que hace falta, a veces sirve. Estamos perdidos todos, pero bueno, no, es como una. No quiero ser naif tampoco, ¿no? Pero es una lucecita para mí lo que han hecho. Bueno, Lean, últimas palabras que no serían las del mundo, sino esta de hoy. Compren el libro que hay que pagarle la editorial. Tan literal. No, aclaro una cosa, la plata sobre todo va para sostener el medio de comunicación del trabajo con más libertad que la luna con gatillo. O sea, básicamente se lanzó para eso. Porque la realidad es que los medios de comunicación son muy difíciles de sostenerse, digamos.
¿Es eso o acordar con la Cámara de Desarrollistas, digamos? El problema es que el vicepresidente Lucas Salim, el que dijo que los que votaron contra Miguel cagan en un balde, pero bueno. Y tuve que hacer un informe contra él y me fue bárbaro en el algoritmo incluso. Así que bueno. El próximo podría ser culiadazos. Y ahí incluir Sí, un par más. le damos un aplauso grande. Y lo último, como dijo Osvaldo Bayer en un archivo televisivo, ¡viva la libertad, carajo!